Tenemos en la línea al maestro Eric Fernández, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana y experto en relaciones internacionales. Muy buenas tardes, maestro. Gracias por atender a la comunicación. Muchísimas gracias, Daniel. Un gusto estar con ustedes en este domingo un tanto complicado allá en Brasil, cuando hace exactamente una semana estábamos conmemorando la llegada de un nuevo régimen. Pues pocos se establecían posibilidades de que los seguidores de Jair Bolsonaro, el real perdedor de las elecciones del año pasado, pues salieran a la capital federal allá en Brasilia y llegar a la sede de los tres poderes que en esta capital federal pues han sido muy importantes y ha sido un eje neurálgico en los últimos años allá en Brasil. Bien lo menciona, una noticia que está sacudiendo al mundo. Diversos mandatarios de todo el planeta están mostrando su solidaridad con el reciente presidente brasileño, reelecto después de varios tiempos que había gobernado este país. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué se puede esperar en los próximos días, maestro, tras esta irrupción que se tuvo en los tres poderes de Brasil? La declaratoria de emergencia derivada de esta situación en contra del orden público decretada hace apenas unas horas por el presidente Lula, pues marcan una responsabilidad inmediata a la gobernación del Distrito Federal de Brasilia, y en el cual, pues bueno, van a asumir la posibilidad, el gobierno federal, de la propia seguridad interna en toda la capital, así como empezar a desarrollar un número importante de acciones en contra pues de los opositores, que incluso ya son mencionados como terroristas por distintos grupos políticos más cercanos al presidente Lula, y la condena internacional, lo que está generando un respaldo amplio y efectivo de distintos sectores internacionales cerrando filas con el presidente flamante de Brasil. Sin embargo, creo que hay que ponerlo en un contexto más amplio y que tiene que ver precisamente con lo que aconteció en el Capitolio norteamericano hace 2 años y 2 días, en el cual nosotros atestiguamos con claridad pues la presencia de manifestantes alentados por grupos ultraderechistas, incluso por el entonces presidente Donald Trump, de tomar esta referencia del Congreso norteamericano, y bajo estas mismas condiciones quisieron actuar bajo esta lógica hoy los opositores a Lula da Silva, y por lo tanto hay que ver las conexiones que podrían tener con los grupos de ultraderecha en los Estados Unidos que animaron evidentemente a que salieran a las calles hoy los grupos que soportan a Jair Bolsonaro. Por supuesto, habría que ver si existe una alianza directa entre estos grupos de derecha que pues están molestos por la pérdida del poder tanto en Estados Unidos como en Brasil. En este caso, ¿habrá responsabilidad o podría haber alguna responsabilidad directa contra el expresidente Bolsonaro por los discursos que ha emitido en los últimos días tras este atraco? Yo creo que esta es una figura que se debe seguir. Evidentemente su autoexilio o mini exilio allá en la Florida, en los Estados Unidos, aduciendo un tema de salud personal, pero que tuvo como trasfondo el no otorgar la banda presidencial al presidente Lula, marcaba pues una sensación un tanto pues de nerviosismo, pero la realidad es que había pocos sectores en la seguridad brasileña y en la seguridad hemisférica que dijeran que los grupos que apoyan a Bolsonaro pudieran salir a la calle. De hecho, se estaban desmontando los propios piquetes y los campamentos alrededor de los cuarteles militares, pues asumiendo de que no iba a haber ningún tipo de acción que se esperaba, en su caso, en la toma de posesión de Lula, pero no en este domingo, a una semana de esta transición. Por lo tanto, pues bueno, evidentemente ya hay voces, por ejemplo, de ciertas representantes en la Cámara Baja de los Estados Unidos, como Alexandra Ocasio-Cortez, que están pidiendo la expulsión finalmente de Bolsonaro de territorio norteamericano, y que tendríamos que ver en las próximas horas si hay algún tipo de reacción, así como la del secretario de Estado, Anthony Blinken, que ha dicho
que respalda totalmente al gobierno de Lula, lo cual es un indicativo pues de dónde está puesto el corazón del gobierno de los Estados Unidos, al menos en el Poder Ejecutivo en estos momentos y en un sector importante de la Cámara de Representantes. Maestro, uno de los factores que permitieron este ataque a las instituciones democráticas establecidas en Brasil fue justamente el factor sorpresa. ¿Cree que después de que sucedieron estos hechos, ya con el establecimiento de una mayor seguridad, en los próximos días pudieran darse más ataques similares en la capital brasileña o en algunas otras ciudades importantes del país? Yo creo que ya no. Evidentemente la seguridad del propio presidente junto con el sistema de seguridad pública que tiene una posibilidad importante de llamar el presidente Lula para hacerse cargo de la seguridad en las calles, la seguridad en los edificios públicos, pues va a desalentar cualquier otro tipo de reacción por parte de la derecha y de la ultraderecha brasileña. Lo que sí es cierto es que alguien tendrá que responder frente a esto, alguien tendrá que referir y responder frente a esta situación y evidentemente recae en el encargado de la seguridad pública en el Distrito Federal, así como en el gobernador de Brasilia, la capital de este importante país del sur de nuestro continente. Maestro, para concluir, y le agradecemos mucho la información, ¿cree que las instituciones democráticas de Brasil se encuentren en peligro tras o que exista una ingobernabilidad tras esta dicotomía que existe allá en Brasil? Porque recordemos que el presidente Lula da Silva ganó con un margen mínimo en la presidencia. ¿Cree que existe esta ingobernabilidad o simplemente se trató de un factor externo que bajo el control ya de las fuerzas de seguridad no se va a volver a repetir y no existe este peligro realmente? Y yo creo que con cara y fe en la democracia esperemos que no se repita esta eventualidad, este acontecimiento. Lo que sí es cierto es que hay un núcleo importante de congresistas en la Cámara de Diputados de Brasil y en el Senado que responden todavía a los intereses del expresidente Bolsonaro y que sin duda, pues bueno, al menos no declaran y en su silencio llevan un cierto tipo de aval a este tipo de acciones. Pero también hay un personaje que ha estado muy presente a lo largo del día y que ha hecho aparentemente declaraciones. Y nos referimos al juez Moro, quien llevó la causa en contra de Lula y quien pues estuvo en el Ministerio de Justicia del propio presidente Bolsonaro una vez que concluyó estas acciones en contra del presidente Lula actualmente. El juez Moro lo que está diciendo es que no hay que tratarlos como traidores, que hay que tener serenidad, pero la realidad es que las fuerzas, no solo progresistas en el Brasil, sino las fuerzas democráticas, están también cerrando filas porque más allá de la figura de Lula, creo que los principios de la consolidación democrática en Brasil y las instituciones son hoy más importantes que el propio presidente, y eso, sin duda, pues va a unir fuerzas a favor del presidente Lula y desechar cualquier otra posibilidad de que suene por ahí un golpe de Estado. Esperemos que así sea, que se restablezca el orden, que las instituciones democráticas se encuentren a salvo y que se puedan encontrar otras vías para poder externar las discordancias que pudieran existir con el gobierno, siempre dentro de los límites democráticos. Le agradecemos mucho, maestro Eric Fernández, especialista en relaciones internacionales, profesor de la Universidad Iberoamericana, por su tiempo y por la información que nos brindó. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. Un fuerte abrazo. Gracias, un abrazo.